importante es conocer la historia detrás de aquellas personas que generan grandes cambios. Este es el caso de Juan Enrique Pi, un activista que ha logrado increíbles avances en materia de derecho de las diversidades sexuales. Pasemos a conocer su historia. Hola, soy Juan Enrique Pi, abogado, expresidente de Fundación Iguales y activista por la diversidad sexual y de género en nuestro país. Empecé a involucrarme en el activismo el año 2012 y el año 2012 pasaron dos cosas fundamentales en la historia del país. La primera fue el fallo Atala. En el año 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por la discriminación que la jueza Karen Atala sufrió al ser despojada del cuidado personal de sus hijas, por solo ser lesbiana. Y unos meses después ocurrió el asesinato de Daniel Zamudio. Ese episodio que marcó de manera definitiva la lucha por la diversidad sexual y de género en nuestro país, también fue uno de los hechos más relevantes y probablemente que más me ha marcado, y al momento de decidir dedicarme al activismo y a la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Lo que hice fue ir a tocar la puerta de Fundación Iguales. Llegué un día sin previo aviso y golpeé la puerta. Y al entrar dije que había salido de la universidad y quería poner a disposición los conocimientos que tenía. Y en ese momento entonces me incorporo a dos comisiones. Comenzamos a reunirnos y en estas reuniones empezamos a preguntarnos qué era lo que pasaba, por qué no avanzaban los proyectos de ley, por qué el Congreso reaccionaba de manera tan lenta o quizás tan indiferente a los derechos de las personas LGBTI. Y por lo tanto lo que comenzamos a hacer era precisamente tocar puertas. Y lo que nos encontramos fue un tremendo desconocimiento. Había mucha ignorancia. Y por lo tanto, una de las primeras tareas que tuvimos que comenzar era educar. Y la verdad es que tuvimos en general una buena recepción. Y por lo tanto pudimos ir de a poco sembrando la empatía a través de la conversación. Nos sentamos con políticos y políticas de todos los partidos para transmitir un mensaje de igualdad, pero también un mensaje que sirviera para formar en conceptos básicos de derechos humanos y de diversidad sexual a los tomadores de decisiones. Y al mismo tiempo que estábamos haciendo eso, comenzaron a llegar otras solicitudes. Por ejemplo, desde establecimientos educacionales, desde colegios, desde universidades, desde empresas. Comenzaron a contactarnos para decirnos: nosotros también queremos formarnos. Nosotros también queremos saber a qué nos enfrentamos cuando hablamos de diversidad sexual y de género. Y por lo tanto comenzamos una labor de educación que ya no estaba exclusivamente dirigida a las personas que tomaban las decisiones en el país, sino que a aquellos espacios donde las personas LGBTI se desarrollaban en su día a día. Y a medida que Fundación Iguales fue haciéndose más conocida, lo que ocurrió finalmente fue que también llegaron las víctimas de la discriminación. Y entonces comenzaron a llegarnos distintos casos que requerían judicialización, que había que presentar acciones ante los tribunales de justicia. Y uno de esos casos fue el caso de Emma de Ramón. El año 2018, Emma de Ramón se me acercó y me contó que iba a ser madre. Junto con su pareja Yiglola se habían sometido a una técnica de reproducción asistida y en los próximos meses nacería su hijo. Sabía que ese niño no iba a poder ser reconocido por ambas mujeres como madres, como había ocurrido ya con otras parejas lesbomaternales en Chile. Sin embargo, ante esta situación, le ofrecí personalmente hacerme cargo del caso y presentar las acciones judiciales necesarias para asegurarnos de que este niño pudiera ser reconocido como hijo de dos mamás ante el registro civil. En el año 2020 presentamos una acción de filiación y le pedimos, por tanto, a un tribunal de familia que determinara si efectivamente este niño tenía dos mamás, ya que había nacido en el seno de una familia lesbomaternal. Esta sentencia para mí ha sido lo más importante que he hecho en mi vida y marcó un precedente en Chile respecto de que dos mujeres también pueden ser en conjunto madres de un niño o de una niña, estableciendo por primera vez una familia homoparental inscrita ante el registro civil.